Para seguir con la buena racha del género de horror en México, ahora tenemos en cines Desaparecer por completo de Luis Javier Enaine, protagonizada por Harold Torres. Desaparecer por completo cuenta la historia de Santiago Mendoza, un fotógrafo de nota roja que después de cubrir la muerte explícita de un político mexicano, comienza a enfermar y a perder poco a poco cada uno de los sentidos sin razón médica aparente. Así que descubre que fue víctima de brujería y debe de encontrar la cura a su mal antes de desaparecer por completo. Un planteamiento muy interesante en diferentes sentidos. Para empezar, porque Luis Javier Enaine viene de hacer comedia romántica. Antes de esta película hizo Tiempos Felices y también hizo Solteras, que contrario a la creencia popular del género en México, son dos muy buenas comedias y fueron muy aclamadas. Que además también me atrevería a decir que tienen cierto sello distintivo del director, lo cual le suma mucho como películas y especialmente como comedias. Y ahora da el salto al otro extremo de los géneros cinematográficos, yéndose al horror, y que tampoco es un horror convencional, ni tan paranormal, ni de comentario social de esto conocido como horror elevado, pero que de igual manera Desaparecer por completo tiene cierto sello del director, con un personaje que está siendo controlado por un entorno que no depende de él y que lucha por revertir o por salir de esto. Y luego, ya adentrándonos en la película, tiene este elemento de la nota roja, que es toda una tradición periodística en México, ya sea por morbo, por amarillismo o por lo que quieras. Es un género periodístico que sigue vendiendo periódicos en México y que tiene su valor como producto justamente periodístico o incluso como un producto de sátira por esto de los encabezados tan ingeniosos con doble sentido, etc. Y que además es un género que tiene un fotógrafo referente como lo es Enrique Metinides, y que evidentemente, al ser el personaje principal un fotógrafo de nota roja, tiene ciertas referencias al trabajo de Metinides. Y por otro lado tenemos la brujería, que también es todo un fenómeno en México. Seamos creyentes o no de esto, es verdad que es toda una tradición, y una tradición que se alimenta de rituales, mitos, creencias y un largo etcétera de cosas. Entonces la película fusiona muy bien estos dos mundos, que además son dos mundos y dos tradiciones que se prestan muchísimo para el morbo, y los retrata muy bien en esta historia. Para bien de la narrativa, se va mucho más del lado de la brujería que el de la nota roja, y esto solo sirve como motor para contar toda la historia de Santiago, que debo decir que yo cuando la vi por primera vez pensé que se iría más por ese lado de la nota roja que de la brujería, y cuando descubrí durante el desarrollo de la historia de qué iba realmente, me desconcertó un poco. La volví a ver sabiendo ya lo que iba, sabiendo de qué se trataba realmente y dejando un poco a un lado esto de la nota roja, que en realidad solo sirve como motor o como referencia, y debo decir que la disfruté mucho más porque además le encontré mucho más proezas a la película. Creo que está muy bien logrado y se conduce muy bien esta parte de ir perdiendo los sentidos, cómo lo retrata, sobre todo el final cuando está perdiendo la audición. Creo que es una muy buena elección de orden para saber como espectador qué está sucediendo y llegar a ese final donde ya estás totalmente inmerso en la historia y con el personaje. Por supuesto, todo conducido con una grandísima actuación de Harold Torres, que en realidad no es una sorpresa el talento de Harold Torres, porque es un actor que ha recibido premios, elogios y nominaciones a nivel internacional, pero ahora lo vemos en esta faceta del horror en México, y que también es muy positivo verlo a personajes un tanto distintos a los que lo habíamos visto interpretar últimamente. Que además ahora lo hace en este género que tampoco es sencillo de dominar, tampoco es sencillo de convencer al público en el horror, y lo logra muy bien. En el elenco también lo acompañan Tete Espinosa, Fermín Martínez y Vicky Araico, que aportan mucho a la historia con sus personajes y sobre todo obviamente con sus actuaciones. Y tengo que insistir en que no es un horror convencional, paranormal, de jumpscares. La película se va por otro lado y probablemente sea mucho más cercana a un thriller que al horror, pero son todos estos elementos de la brujería que la hacen entrar en la categoría del horror, y que tampoco es esto del horror elevado, como decía al inicio, con demasiada reflexión, no es contemplativa, no te genera una atmósfera pesada, no se vuelve difícil de digerir, es muy ágil, es muy digerible, y también, como ya decía, te atrapa y sabe muy bien cómo conducirte a lo largo de toda la narrativa. Y al final todo lo que va sucediendo cohesiona muy bien narrativamente y ningún elemento tiene nada de desperdicio. Me parece que es una apuesta muy arriesgada de Luis Javier Enaine, viniendo de hacer comedia, sabiendo cómo funciona y cómo triunfa la comedia en la taquilla en México, y la verdad es que ahora en el horror también lo hace muy bien y se sale con la suya. Creo que el director sabía muy bien lo que podía hacer con la historia, con los actores y cómo contar esta historia, que repito, por los elementos principales en los que se maneja, resulta en una historia muy mexicana, muy
muy comprensible, que puede conectar muy bien con el público sin justamente ser una comedia o irse al extremo del retrato social mexicano. Creo que es una película que va a ser muy bien aceptada en el nicho del género en México. La crítica también le está dando muy buenos comentarios y muy bien merecidos, solo que creo que es una película que probablemente tenga el riesgo de pasar algo desapercibida. No llega a tantas salas y no ha sido tan publicitada, pero de verdad no tiene desperdicio. Es una grandísima película, así que si tienes oportunidad y se está proyectando cerca de ti, ve a verla al cine, o si ya la viste, como siempre, dime qué te pareció.